Vamos a hablar de una historia, una que es bastante paradójica. Es la historia de Geoffrey Hinton. Imagínense a un hombre que le dedicó 50 años de su vida, 50, a enseñarles a las máquinas a pensar. ¿Y ahora? Ahora le tiene un profundo miedo a su propia creación. Y no es un miedo cualquiera, ¿eh? Después de toda una vida de avances y descubrimientos clave, Hinton tomó una decisión drástica. Dejó su puestazo en Google, un trabajo soñado para muchos, con una sola misión, una misión urgente: advertirle al mundo sobre los peligros de esa misma tecnología que él ayudó a construir. Pero a ver, para que realmente entendamos la magnitud de su advertencia, primero tenemos que entender qué fue lo que creó. ¿Cuál es esa creación tan revolucionaria? Resulta que durante medio siglo, Hinton se aferró a una idea que en su momento era radical. Una idea sobre cómo construir una mente artificial que iba completamente en contra de lo que pensaban casi todos los demás científicos de su época. La mayoría en ese entonces pensaba en la IA como un conjunto de reglas lógicas, ¿cierto? O sea, los científicos le decían a la máquina exactamente cómo pensar, paso a paso. Pero Hinton dijo no. Su idea era distinta, inspirada en el cerebro humano. En lugar de darle reglas, él creía que debíamos enseñarle a la máquina cómo aprender por sí misma, a partir de datos, justo como lo hacemos nosotros. Y claro, esta visión tardó décadas en hacerse realidad. Pensemos, en 1985 ya estaba desarrollando algoritmos que demostraban que una máquina podía aprender el significado de las palabras. Luego, en 2009, su método mejoró radicalmente el reconocimiento de voz. Pero el gran momento, el punto de quiebre, llegó en 2012. Fue ahí, con un modelo que reconocía imágenes como nunca antes se había visto, que el mundo entero por fin le prestó atención. La tecnología, la potencia de las computadoras y la cantidad de datos finalmente estaban a la altura de su idea. Y ahí todo cambió para siempre. Sí, ese momento en 2012 fue el punto de inflexión, el que convenció a todo el mundo de que las redes neuronales eran el camino a seguir. Fue pero tan importante, que provocó una subasta, una auténtica guerra de ofertas entre gigantes tecnológicos. Al final, fue Google quien ganó la puja y se quedó con Hinton y todo su equipo. Así que imaginen la escena. Hinton está en la cima del mundo, es una leyenda en su campo, trabajando en Google, el lugar ideal. Y de repente, en 2023, hace algo que nadie esperaba. Toma una decisión impactante. Decide dejarlo todo. Y la razón es clave. Él mismo lo dijo. Quería advertirle a la gente sobre los peligros que veía, pero sentía que no podía hacerlo con total honestidad si seguía trabajando para una de las grandes empresas tecnológicas. Así que a sus 75 años dio un paso al costado para poder hablar libremente, sin filtros. Ok, ¿y cuáles son esos peligros? Hinton los separa en dos grandes grupos, dos categorías muy claras. Por un lado está la amenaza inmediata, la que ya estamos viendo. ¿Qué van a hacer las personas con malas intenciones usando esta tecnología? Y por otro lado está el riesgo más a largo plazo, el que da más miedo. ¿Qué podría hacernos la inteligencia artificial por sí misma? El primer peligro, el de los malos actores, ya es una realidad. Lo vemos todos los días. El segundo, el de la amenaza existencial, bueno, ese podría estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y para que nos demos una idea de lo que significa este primer peligro, miren este dato. Los ataques de phishing sofisticados, esos correos falsos para robar información, se dispararon en un 1200%. Un 1200%. Y esto fue solo entre 2023 y 2024, impulsados por los grandes modelos de lenguaje. Y ojo, que eso es solo la punta del iceberg. Estamos hablando de amenazas como bioarmas diseñadas por IA, desempleo masivo que puede causar inestabilidad social o una polarización política extrema por la cantidad de contenido falso. Pero la preocupación más profunda de Hinton va mucho más allá de cómo usamos esta herramienta. Se trata de la herramienta en sí. Lo que a él le quita el sueño es esa ruta, ese camino que parece aterradoramente lógico. El camino que nos lleva de un simple asistente virtual a una superinteligencia que ya no podamos controlar. Pero, ¿cómo es que un asistente útil se convierte en una amenaza? La clave, según Hinton, es que el peligro no viene de que la IA sea mala o tenga malicia. No, viene de algo mucho más simple: su capacidad para perseguir un objetivo de forma implacable. El proceso es tan simple que asusta. Miren, paso 1, le damos a la IA una meta compleja, ¿no? Como resuelve el cambio climático. Paso 2, para lograr esa meta, la IA empieza a crear sus propias submetas para ser más eficiente. Y aquí viene el paso 3, el crucial:
Inevitablemente surgen dos submetas que están por encima de todas las demás. Tengo que seguir existiendo y necesito tener más control. ¿Por qué? Porque son los caminos más lógicos y seguros para poder cumplir con el objetivo original. Y como dice él, no es que la IA lo haga por maldad. Para nada. Simplemente está tomando el control porque es la manera más efectiva de hacer lo que le pedimos. El argumento de Hinton es este. En el momento en que una IA sea más inteligente que nosotros, simplemente dejaremos de estar al mando. Así de fácil. Entonces, ¿qué hacemos? La propuesta de Hinton es, de nuevo, bastante radical. Dice que en vez de construir sirvientes que intentaremos controlar y probablemente fallemos, deberíamos diseñar lo que él llama IA maternas. Sistemas con un instinto innato, incorruptible, de cuidarnos, como una madre cuida a su hijo. Según él, esta podría ser la única esperanza que nos queda. Un futuro donde ya no somos los amos, sino que dependemos de la benevolencia de nuestra propia creación. Ok, la advertencia es cruda. Así que la pregunta es obvia. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Y qué es exactamente lo que nos estamos jugando? Pues según la mejor estimación de Hinton, estamos a solo 5 o 20 años. Ese es el plazo que él cree que tenemos antes de desarrollar una superinteligencia que sea, bueno, mucho más capaz que cualquier persona en este planeta. Y ahora viene lo fuerte. Si esa superinteligencia llega sin las medidas de seguridad correctas, Hinton calcula que hay entre un 10 y un 20% de probabilidad de que no se extinga. Y lo más increíble es que él mismo aclara que esa es su estimación optimista. Para cerrar, Hinton nos deja con una analogía, una imagen muy potente. Él dice, tenemos un cachorro de tigre como mascota. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando crezca? Y con esa pregunta nos deja pensando sobre el futuro que estamos construyendo y sobre si al final tendremos algún tipo de control sobre él.